Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Ahora vamos a ver en Historia Universal un nuevo tema interesante para ustedes. ¿Cuál es la Revolución Francesa? Parte 2. El proceso de la Revolución Francesa comprendió dos momentos políticos. En primer lugar, los primeros dirigentes de la Revolución Francesa fueron monarquistas, es decir, planteaban elaborar una constitución para que el rey gobierne con esa constitución. De esa manera se establecería la monarquía constitucional al modelo inglés, donde el rey reina pero no gobierna, ¿ya? Y el segundo momento fue la etapa republicana, donde se planteaba de que Francia necesita ya instaurar una república democrática, burguesa, liberal. Bueno, en el primer momento, monárquica. Todo comenzó con los estados generales, que en Francia llaman a los congresos. Cuando en Francia había situaciones muy difíciles, políticas, sociales, el rey tenía la obligación de convocar a un congreso llamado Estados Generales, o sea, llamar a los representantes de los tres estados, de la nobleza, del clero y también de la burguesía del pueblo, ¿no? Entonces, para convenir, ¿qué hacer? El rey convocó a un Estado General, Luis XVI, pero no mencionó ninguna reforma de parte de su gobierno. Los del tercer Estado que estaban en la sala de sesiones protestaron y dijeron: Su Majestad, ¿qué plantea de parte de su gobierno para cambiar la situación de Francia? Dijo: bueno, ya eso vendrá con la aplicación de nuevos impuestos. Oye, protestaron los del tercer Estado y dijeron: no puede ser eso. Pedimos que se convoque a un nuevo congreso para definir cómo va a ser la reforma del Estado, ¿no?, en la parte económica. Luis XVI dijo: no, ya terminó la asamblea. El tercer Estado dijo: no, se necesita un nuevo congreso. Presionaron tanto que al final el rey dijo: ya está bien, vamos a convocar a un nuevo congreso, pero hay que hacer votación, que la votación sea por Estado. El tercer Estado dijo: no, que la votación sea por individuo. El rey no aceptó la votación individual, por lo tanto fracasó ese nuevo intento de hacer congreso para ver qué es lo que se debe hacer para Francia, que estaba en una crisis económica muy fuerte. Luego viene la Asamblea Nacional. Eso fue una asamblea solamente del tercer Estado, de los representantes del tercer Estado. Estas asambleas se están dando al interior del Palacio de Versalles. Se atrincheraron ahí en la sala del juego de la pelota, porque fueron sacados a fuerza de la sala de sesiones principal. Ellos ganaron esa sala del juego de pelota, se encerraron ahí y entonces protestaron y a voz alta dijeron: no saldremos de aquí sino muertos. Y juraron hacer una constitución para que gobierne con ello el rey. Ahí se da el juramento por la elaboración de un nuevo, digamos, de una constitución para que gobierne con ello el rey. Luego viene la Asamblea Constituyente. En esta asamblea, los sans-culottes obreros pobres artesanos de París salieron a protestar con la consigna de que queremos pan y que muera el rey. Esto terminó en un hecho sangriento, porque atacaron la Bastilla, tomaron la Bastilla, la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Fue una matanza de obreros, de soldados del rey. Los sans-culottes llegaron a la Bastilla y tomaron, incendiaron y salieron todos los presos que estaban pues apresados por sus ideas en contra del rey. Entonces, este es el acontecimiento más importante de la Revolución Francesa y la más sangrienta también. Temerosa de que pueda seguir esto en todas las ciudades de Francia, los que estaban reunidos en la Asamblea Nacional, o Constituyente en este caso, dijeron: hay que dar un documento donde digamos de que ya hay libertad de propiedad, libertad de expresión individual. Y se dio en ese momento la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con eso se calmaron la gente y dijeron: ya, bueno, va a haber igualdad, entonces ya no nos movilizamos. Entonces se promulgó inmediatamente ya la nueva Constitución, pero se llevó a discusión en otra asamblea, la Asamblea Legislativa. Ahí, en la discusión sobre esta nueva ley, tres partidos aparecieron. Los jacobinos eran republicanos, no querían nada que ver, no querían saber nada con el rey. Estos jacobinos eran pues de la pequeña burguesía, ¿no? En cambio,
Los girondinos eran representantes de los industriales, de la burguesía, de la alta clase, de la alta burguesía. Y los fuldenses eran del centro, también eran representantes de la monarquía constitucional. A los jacobinos le llamaban izquierdistas porque se sentaban en la parte alta, en la parte izquierda, y a los girondinos derechistas porque se sentaban en la parte de la derecha. A partir de ese momento, pues aparecen estas palabras políticas que hasta hoy día usamos, ¿no? Los de izquierda, los de derecha, los de centro, para nuestro tiempo, ¿no? Bueno, esto terminó con el triunfo en la discusión de los jacobinos. Los jacobinos toman el poder de la Revolución Francesa y comienza la etapa republicana, ¿ya? Entonces se convocó a una convención nacional y se creó la primera república de Francia. Luego vino una rebelión de los campesinos en defensa del rey. Viene el régimen de terror de Robespierre, el gobierno de terror, donde se guillotinó a más de 40.000, incluyendo al rey Luis XVI y su esposa, fueron guillotinados. A este gobierno le llamaron los nobles el gobierno de terror. Y por eso entonces ya los girondinos se levantan y establecen el directorio. Los girondinos son de la alta burguesía, desataron el terror blanco y hubo una conspiración de los iguales, de Babeuf, que buscaba abolir la propiedad privada, ¿no? Los ricos banqueros de París dijeron: oye, este es un caos, tenemos que dar un golpe de Estado. Llamaron a Napoleón y dio golpe de Estado el 18 Brumario, y entonces se estableció una dictadura de la burguesía. ¿Quién ganó la revolución? Hasta aquí, la burguesía, ricos banqueros de París, toman el poder. Preguntas sobre esto tenemos: ¿qué hechos importantes ocurrieron en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo fue la Convención Nacional? ¿En qué consistió el 18 Brumario? Hasta ahí llegamos, jovencitos. Muchas gracias.